primeramente también a la iglesia, al pastor, por la invitación a compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy de dos libros muy interesantes en la Biblia, que parecen uno. De hecho, en el tiempo hubo gente que pensó que era un solo libro, pero la verdad es que no, fueron dos rollos distintos, y es muy difícil ver el tiempo en que fueron escritos, la separación que hay entre uno y el otro, que son el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Tienen una asombrosa similitud. Ahora, ellos dos comparten una enseñanza común, una enseñanza distintiva. Hace tiempo, yo recuerdo que en Cuba un muchacho pentecostal me dijo: el problema de ustedes los bautistas es que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y yo dije: sí, creemos en el Espíritu Santo. Ah, pero ustedes no estudian mucho esto del Espíritu Santo. Pero ¿cómo que no lo vamos a estudiar? Lo que sucede es que nosotros nos hemos ido mucho a estudiar la persona del Espíritu Santo, mucho más que cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo. Nos hemos dedicado mucho más a entender y a enseñar quién es el Espíritu Santo que a entender y enseñar qué es lo que hace. Y eso es lo que sucede con el libro de Lucas y Hechos. Tienen una similitud asombrosa, y comparten esto, la doctrina del Espíritu Santo. Lucas habla en su evangelio de Jesús, de cómo empezó a hacer muchas cosas, y en Hechos, Lucas habla de lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. O sea, Lucas comienza con el nacimiento de Cristo y termina con la predicación del evangelio en todo el mundo. Y lo hace en dos libros, el evangelio de Lucas y el libro de Hechos. En alguna ocasión alguien dijo que el evangelio de Lucas era parte del libro de Hechos. Y si no era así, incluso el libro de Hechos podía ser llamado el segundo evangelio de Lucas, por la relación que existe entre estos dos libros y, por supuesto, porque lo escribió la misma persona. Vamos a ir viendo pasajes de ambos libros. Así que les invito a estar en el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Vamos a Lucas 1:1 y vamos a leer qué dice la Biblia. Buen hermano, cuando lo encuentre que lo lea. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice la Biblia aquí que el escritor dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vamos ahora a leer Hechos 1:1. O sea que las cosas que han sido ciertísimas son aquellas cosas que Jesús hizo y enseñó. Ahora, ¿por qué sabemos que el escritor es el mismo? Bueno, porque el remitente también es el mismo. Y ya de paso sabemos que el Evangelio de Lucas probablemente se escribió primero que Hechos. Porque Lucas dice: en el primer tratado, Teófilo, hablamos de esto. Y ahora este viene siendo el segundo tratado. Ahora, ¿quién es Lucas? ¿Qué certeza tenemos de este Lucas? Lucas no era discípulo. Lucas no era de los primeros apóstoles que tuvo Jesús. De hecho, lo más probable es que Lucas haya sido gentil, el único escritor no judío. Vamos a hacer la salvedad de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, pero es probable que haya sido un judío. Pero bueno, Lucas no era judío, lo más probable es que era gentil, y de hecho su nombre también lo dice. Así que el escritor y el remitente de ambos libros es el mismo, un tal Lucas y un tal Teófilo. Ahora vamos a ver quién era este Lucas. Vamos a ir a Colosenses 4:14. Ok, la Biblia aquí dice que Lucas era médico. Y en este capítulo 4 Colosenses se habla de los de la circuncisión y entre de ellos no se menciona a Lucas. Si Lucas no fue mencionado entre los de la circuncisión es porque lo más probable es que era gentil. Ahora, aquí dice Pablo que era el médico amado. Vamos ahora a 2 de Timoteo 4:11. O sea que Lucas andaba con Pablo. Lucas de primera mano podía escribir bien el libro de Hechos, porque él andaba con Pablo y fue partícipe
de las obras del Espíritu Santo en el libro de Hechos, puesto que en varias ocasiones Lucas usa la primera persona plural. O sea, dice nosotros estuvimos, fuimos, o sea que Lucas estaba ahí en el libro de Hechos junto con Pablo y los apóstoles. Ahora vamos a leer Filemón 1:24. Filemón 1:24. Ese es Filemón 1:24. Es Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, Pablo menciona a Lucas como un colaborador suyo. O sea, que este Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Pero lo interesante es que entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos encontramos el 25% del Nuevo Testamento. O sea que el 25% del Nuevo Testamento fue escrito por alguien que no era judío, cumpliéndose así las profecías de que el Mesías iba a venir a salvar al mundo, y eso incluía judíos y gentiles. Ahora, vamos a ver más adelante cómo Lucas narra el cumplimiento de estas profecías en Hechos. Lo cierto es que Lucas pasó de ser un investigador de lo que Jesús había hecho. Recuerden lo que dice Lucas 1:1. Muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido muy ciertas. Él investigó todo, él no estaba ahí presente, pero pasó de ser ese investigador a ser un colaborador de los apóstoles que sí vivió en carne propia y sufrió la persecución y la predicación del Evangelio en el libro de Hechos. Y ahora, ¿quién es el remitente? Bueno, el remitente es un tal Teófilo, que viene del griego Teófilos, que quiere decir amigo de Dios. Algunas personas piensan que Teófilo fue una persona que se convirtió siendo judío, otros creen que no era judío, pero lo cierto es que era una persona que Lucas lo instruye en el Evangelio. En ambos libros hay un énfasis marcado, mi hermano, al Espíritu Santo. Algo interesante es que la frase lleno del Espíritu Santo solo aparece en dos libros de la Biblia, que son el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Aunque en otros pasajes se hace referencia al Espíritu Santo, la frase literal lleno del Espíritu Santo la vamos a ver en Lucas y en el libro de Hechos. Lucas es el único que le da continuidad a la obra de Jesús después de la resurrección y de la ascensión. De ningún otro escritor del Evangelio hace eso. Es el único, y es por ello que el Evangelio de Lucas termina con la ascensión y el libro de Hechos comienza con la ascensión. La ascensión de Cristo es lo que une el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos. Está narrado en el último capítulo de Lucas y así comienza el libro de Hechos con la ascensión de Cristo. Así que podemos decir que este es el hecho que une los dos relatos de Lucas. Hechos es un relato que da la continuación de la obra de Jesucristo a partir del Espíritu Santo. Vamos a ver alguna referencia que tienen los evangelios del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo se menciona 6 veces, en Marcos se menciona 12 y en Lucas el Espíritu Santo se menciona 60 veces. O sea, mucho más que en los otros evangelios. Lucas narra el principio del ministerio de Jesús de una manera distinta. Vamos a buscar algún pasaje. Lucas 4:18. El único escritor que narra el principio del ministerio de Cristo diciendo el Espíritu de Dios está sobre mí es Lucas. Ahora vamos a ver algo interesante. En el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo nada más, se hace referencia a 3 personas llenas del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a buscar Lucas, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versos del 13 al 15.
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aparece ahí en el primer capítulo de Lucas una referencia al nacimiento de Juan el Bautista, que iba a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y más adelante, el verso 35, sobre el nacimiento de Jesús, que dice: Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra referencia en solo el capítulo 1 de Lucas al Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en el verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, O sea que en el capítulo 1 de Lucas aparece la llenura del Espíritu Santo relacionada con Juan el Bautista, Jesús, Elizabeth y Zacarías. Eso solo lo narra Lucas. Lucas es el evangelista que más detalle da cuando hace la narración. Ahora vamos a ver 3 referencias al Espíritu Santo en un par de versos. En Lucas capítulo 2 se refiere a Simeón y vamos a leer el verso 25. Y verso 26. Y 27. En estos 3 versos se hace referencia en cada verso al Espíritu Santo, obrando en Simeón. Y de nuevo, esto solo lo hace Lucas, el evangelista. El libro de Hechos bien pudiera ser llamado Hechos del Espíritu Santo en lugar de Hechos de los Apóstoles. Algunos lo han llamado así. ¿Por qué razón? Porque toda esta obra que hicieron los apóstoles fue guiado por el Espíritu Santo después que fueron llenos del mismo. Y vamos a leer Lucas 3:16. respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Lucas 24:49. Lucas narra en su evangelio las veces que Jesús dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Y Él os bautizará con Espíritu Santo, dijo Juan el Bautista acerca de Cristo. ¿Y cuándo hizo esto el Señor? En Hechos capítulo 2. Vamos ahora a Hechos y ahí está narrada la historia de Pentecostés. O sea, cuando el Espíritu Santo vino a morar de forma permanente en los creyentes. No lo vamos a leer ahora, pero en los versos del 1 al 4 aparece la venida del Espíritu Santo. O sea que lo que Lucas narró como una promesa en el Evangelio de él, en el Evangelio de Lucas, ahora en el libro de Hechos, él narra el cumplimiento de esa promesa. Y este es el gran enlace y la enseñanza común que tiene el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos. Pedro, cuando predicó el primer sermón, ¿hay algún hermano que lea Hechos 2:17? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Miren, Pedro, el que negó a Jesús, ahora está hablando de una manera tan firme, porque ahora Pedro, dice la Biblia, que lleno del Espíritu Santo. Había un antes y un después cuando el Espíritu Santo vino aquel día sobre los discípulos. Marcó un antes y un después. Y además de eso, Pedro está hablando de una profecía del libro de Joel. O sea,
Pedro está diciendo, delante de ustedes se está cumpliendo la profecía de Joel. Hubo un antes y un después. Antes tenían temor, antes no entendían en gran parte el mensaje, sin embargo ahora era diferente. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamaba el Evangelio. ¿Algún hermano que lea Hechos 4:8? Ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro era distinto al Pedro que le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca. Cuando Jesús dijo, conviene que yo me vaya, me van a crucificar, me van a matar. Pedro le dice, no, Señor, que esto no te suceda. Y ahora ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, esto tenía que suceder porque sin esto no hay perdón de pecado. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo en la vida de Pedro y de los apóstoles. Vamos a ver también algo en Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? Pentecostés viene de un número que es 50. En Pentecostés estaba sucediendo una fiesta. Las fiestas judías tenían mucho que ver y marcaban y eran una señal para cuando el Mesías llegara. ¿Cuándo murió Cristo? Cristo murió en la Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? La salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación. ¿Qué hizo Cristo? Nos liberó del poder de Satanás y del pecado. O sea, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Interesantemente, Jesucristo no murió en la celebración judía de Yom Kippur, que es el día de la expiación, que ellos hacen una vez al año. O sea, murió en la Pascua, porque Él nos liberó del pecado. Esta fiesta de Shavuot, que era la que estaba celebrándose en Jerusalén, se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés. ¿Y qué estaban celebrando los judíos en Jerusalén? Dos cosas. La fiesta de las primicias, donde ellos traían todo lo primero de las cosechas, pero también, interesante, la Biblia no tiene nada por coincidencia, también se estaba celebrando la llegada de la ley dada por Dios a Moisés. O sea, en Shavuot el pueblo judío celebraba que Moisés le había dado la ley. Y ese día, 50 días después de celebrarse la Pascua, y el cordero inmolado, le dice a los discípulos, quédense ahí porque este día va a venir sobre ustedes el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos libra no de la ley, sino de la maldición por no cumplir la ley. La ley es buena, es santa, dice la Biblia. Pero el incumplimiento de la misma nos dejaba con el deseo de buscar a alguien que nos justificara, que nos salvara, que nos limpiara nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y ese mismo día que ellos estaban celebrando la venida de la ley, vino el Espíritu Santo sobre ellos. El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Algún hermano que lea el verso 8 de Hechos capítulo 1? Hay quien dice, opiniones sobre este pasaje, que ese día de Pentecostés, fue que el Señor escogió para traer el Espíritu Santo, porque mientras los demás celebraban la venida de la ley, pues entonces venía el Espíritu a librarnos de la maldición y del pecado. Pero hay quien piensa que fue sencillamente porque era cuando más gente había en Jerusalén. Y entonces podían escuchar el Evangelio y de ahí, de Hechos capítulo 1, verso 8, se salió el Evangelio para muchas partes del mundo. Pero lo cierto es que en Hechos capítulo 1 y verso 8, dice, recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Lucas, el evangelista, que dijo, escribió en su Evangelio que ese Espíritu había sido prometido, ahora está diciendo, ese Espíritu es el que le va a llenar de poder para ser testigo. La palabra poder aquí es dunamis, que quiere decir fuerza, eficacia, capacidad, potencia y potestad. Por eso decimos que el libro de Hechos puede bien haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo, porque sin él los apóstoles no hubiesen hecho lo que hicieron. O sea que el personaje principal del libro de Hechos no es Pablo, no es Pedro, sino el Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos y comenzamos por los primeros capítulos, el apóstol que más resalta es Pedro. Después vienen los 7, después viene Felipe,
Y después por el capítulo 9 sale Pablo, pero hay alguien que estuvo todo el tiempo en el libro de Hechos haciendo toda la obra, que fue el Espíritu Santo. Que de hecho es una persona, no es una fuerza ni es algo externo. Es una persona, tiene todas las características de una persona, pero además es el mismo Dios. Ahora, testigos, ¿qué quiere decir? La palabra testigos viene de la palabra, de la misma raíz de la palabra mártir. En el griego, quiere decir testigo, mártir o testimonio. O sea que para morir por Cristo hace falta el poder del Espíritu Santo. Solo ese poder es el que nos puede quitar el temor para hablar de Jesucristo. Y fue que ese día vino sobre nosotros para que el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra desde el libro de Hechos, y aún hoy se continúa predicando el Evangelio, pero en el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver también algo interesante del libro de Hechos. ¿Qué lugar ocupa el libro de Hechos en el Nuevo Testamento? Enlaza los evangelios con las cartas. O sea, terminamos de leer los evangelios y vamos al libro de Hechos, que es la historia de aquella iglesia naciente. Y después vienen las cartas que le escriben, sobre todo Pablo, que escribe como 13 cartas a las iglesias que habían sido fundadas en el libro de Hechos. El libro de Hechos tiene también algo interesante. Parece inconcluso, porque terminamos con Pablo en una casa y no se sabe más nada de Pablo. Y a veces decimos, bueno, ¿y qué pasó? Lo mismo sucede con el Evangelio de Lucas, que termina con la ascensión. A veces te deja como en un suspenso, pero cuando tú lees estos dos libros juntos, les animo que un día puedan leer el Evangelio de Lucas y seguido el libro de Hechos. Se van a dar cuenta que es una historia continua, que no para, no termina. Comienza con el nacimiento de Cristo y termina con el apóstol Pablo predicando sobre esa persona que vino un día, que murió en una cruz, que los judíos no querían creer en él, en el poder del Espíritu Santo. Venía a predicar el Evangelio, de que solo hay salvación en él. Lucas pasa de ser ese testigo en el libro de Hechos a probablemente un mártir. Personas piensan que Lucas fue martirizado. Pero lo cierto es que de una persona que no vio, que solo investigó, a alguien que ahora sí está viendo y que está viviendo la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos, junto con los demás apóstoles. Hay muchos milagros narrados en el libro de Hechos, sobre todo en los primeros capítulos. Ya después, cuando va pasando el libro de Hechos, los milagros van disminuyendo un poco y se va centrando más la predicación del Evangelio. O sea, eso es algo que tenemos que tener presente para entender la obra del Espíritu Santo en estos dos libros, en Lucas y el libro de Hechos. El poder del Espíritu Santo fue dado para testificar y realizar señales que, según muchos, tenían el propósito de acreditar el mensaje que predicaban en medio de tantas ideas de religiones falsas, y que este mensaje y los mensajeros venían de Dios. Vamos a encontrar muchos milagros hechos ahí en ese libro por el Espíritu Santo, pero hay que tener mucho cuidado con sacar de eso una doctrina. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se nos narran esos milagros, la palabra que se usa son señales. O sea, eran una señal de que Cristo era el Mesías y que esas personas que estaban predicando venían en nombre de ese Mesías, que su mensaje era de Dios y que ellos eran mensajeros de Dios. Por eso es muy peligroso hacer una doctrina del libro de Hechos, a pesar de que casi todo lo que contiene son datos históricos. Sin embargo, Lucas no escribió el libro de Hechos para darnos historia. No fue un asunto histórico lo que llevó a Lucas a investigar y escribir estos libros. La finalidad era presentar la historia de la redención y revelar a Dios por medio de la Escritura. Para eso Lucas escribe tanto su Evangelio como el libro de Hechos. Y encontramos aquí ese bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, y vamos a leer el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
O sea que estos discípulos que habían ahí habían estado con Jesucristo. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Y ese día ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador. Algún hermano que lea Efesios 1:13. Efesios 1:13. Y 4:30, Efesios 4:30. O sea que la Biblia nos habla de un sello del Espíritu Santo cuando creímos en Él. El día que usted creyó en Jesús como su Salvador y usted le recibió como su Salvador, usted fue bautizado con el Espíritu Santo. No hay otra experiencia además de esa. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Que esos discípulos eran los que habían estado con Cristo y Jesús les dijo, conviene que yo me vaya, pero les voy a dejar el Consolador. Pero a partir de ahí, cuando usted sigue leyendo el libro de Hechos, toda persona que creyó, que recibió el Espíritu de Dios. Jesús dijo, el que en mí cree de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo dando a entender el Espíritu que haya que venir sobre los que creyesen en Él. Y la principal marca del Espíritu Santo se llama obediencia. Y Él nos da dones. El Espíritu nos da dones. Pero la obediencia es una marca de que el Espíritu Santo nos ha sellado que somos verdaderamente hijos de Dios. Y Lucas habla de ese Cristo que vino, que narra en su Evangelio, y que nos prometió que cuando Él se fuera iba a dejar al Espíritu, y esa promesa se cumple en Pentecostés. El personaje principal del libro de Hechos no son los apóstoles, es el Espíritu Santo. Y solamente así pudo divulgarse la palabra de Dios y pudo extenderse el Evangelio hasta Jerusalén, Judea, Samaria y hasta ¿dónde más? Hasta lo último de la tierra. La Biblia dice en Mateo 28, en la Gran Comisión, Jesús dijo, ir y hacer discípulos ¿a quién? A todas las naciones. Y eso fue lo que comenzó a suceder en Lucas, narrado por Lucas en el Evangelio, en el libro de Hechos. Cuando estaban allí en aquel lugar juntos, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y sucedió algo. Alguien que lee el verso 4. Hechos 2, verso 5 y 6. Moraban entonces Sí, sí. en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se montó la multitud y estaban confusos porque cada uno les podía hablar en su propia lengua. Y versos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea que el Evangelio comenzó a divulgarse hasta todas partes del mundo este día. Hay quien piensa que aquí nació la iglesia de Roma. Cuando Pablo le escribe a los romanos, esto era un misterio de cómo abrió una iglesia cristiana en Roma. Hay quien piensa que nació de aquí, de Pentecostés. O sea que el Espíritu Santo vino sobre ellos y se comenzó a divulgar en todas las naciones. Pero no solo se cumple la profecía de todo el Nuevo Testamento por Jesús de que Él se iba a ir y iba a traer el Espíritu Santo, sino también el pacto que hizo Dios con Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham era el Cristo, y en Él se iba a bendecir todo el que creyera, fuera judío o donde fuera. Por eso dice el verso 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las naciones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Algunos comenzaron a burlarse y decir que estaban borrachos, pero lo cierto es que comenzó a propagarse el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Lucas
enlaza desde su evangelio hasta el libro de Hechos la obra del Espíritu Santo. Desde que en el nacimiento de Juan el Bautista se habló de la llenura del Espíritu Santo. Sobre Zacarías, su padre. Sobre Simeón, el que recibió el niño Jesús en los brazos. Sobre Elizabeth. Y no solamente eso, después en Hechos viene y comienza los primeros capítulos de Hechos con la venida del Espíritu Santo a morar en la vida del creyente de forma permanente y a sellarlo y a capacitarlo y a llenarlo de poder para predicar el Evangelio. Es interesante cómo Lucas, en el libro de Hechos, la narración que hace es la continuidad de la obra de Jesucristo, pero ahora en la persona del Espíritu Santo. De la misma manera que Jesús dijo, voy a dejar el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Ahora en el libro de Hechos vemos todo este cumplimiento de lo que Lucas investigó y que ahora él estaba viviendo. O sea, en el Evangelio de Lucas, Lucas comenzó a escribir cosas que él investigó diligentemente. Por eso ahora él está viviendo esto y puede decirle a Teófilo las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas le está diciendo, mira Teófilo, yo no empecé con Jesús y los 12, pero yo sí estuve con ellos después. Y por eso te puedo decir que todo esto ha sido ciertísimo. Y nosotros nos podemos identificar con Lucas. ¿Por qué? Porque hemos tenido una experiencia de conversión con Cristo. Hemos leído lo que él escribió diligentemente investigándolo, pero que después lo vivió. Y fue partícipe de la obra del Espíritu Santo. Lucas no narró el Evangelio, de hecho, para darnos una historia de la iglesia. Lucas narra en el libro de Hechos, mi amado hermano, las obras y los hechos del Espíritu Santo. Desde su Evangelio hasta este libro de Hechos. Lucas narra desde el nacimiento de Cristo, prosigue narrando el papel del Espíritu Santo incluso después de la muerte, resurrección y ascensión. Pero no solo esto. ¿Dónde fue que habló Lucas de la llenura del Espíritu Santo? En Belén. Y ahora está hablando de que el Evangelio llegó ¿a dónde? A lo último de la tierra. O sea, Lucas está dando un cuadro casi que terminado de la obra de la redención. Lucas no escribe el libro de Hechos para decir, les voy a enseñar cómo nació la iglesia. No, Lucas está diciendo, este es el cuadro, esta es la historia de la redención. Comienza en Belén. Vamos a celebrar pronto toda la época del nacimiento de Jesús, pero no se quedó ahí, sino que llegó a lo último de la tierra. Y en todo esto tuvo un papel principal el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la regeneración, en la conversión y en la predicación del Evangelio, Lucas la narra en su Evangelio en el libro de Hechos. Lucas no fue parte de los 12, en su Evangelio narra las cosas que había investigado, sin embargo ahora viene a ser un partícipe y testigo ocular de los hechos de los apóstoles y de la obra del Espíritu Santo. Quizás por eso puede referirse a estas cosas como aquellas que entre nosotros han sido ciertísimas. Si usted quiere leer y aprender bastante sobre la obra del Espíritu Santo, lea el Evangelio de Lucas, donde aparece 60 veces una mención al Espíritu, y seguidamente lea lo que este Espíritu hizo en el libro de Hechos. Todas esas obras que están narradas ahí en ese libro tienen la finalidad de que nosotros conozcamos de primera mano, en boca de alguien que sí lo vivió, la historia de la redención, de cómo salió aquella iglesia naciente el día de Pentecostés y cómo Dios la va a seguir cuidando por su Espíritu Santo hasta que un día sea arrebatada y va con él al cielo. Pero algo que tenemos que tener importante es esto. El libro de Hechos es un libro que narra todo lo que un día fue profetizado desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios. O sea, todo eso que narra el libro de Hechos está profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso Pedro habló, lleno del Espíritu Santo, del libro de Joel. Por eso Hechos capítulo 15 habla de un capítulo, el capítulo 9 del libro de Amós. Está hablando de la conversión de los gentiles. Y no solo esto, nos llena de gozo saber que un día el Cristo nació para bendecir a todos y para darle vida eterna, que pusiera su fe en Él y creyera en Él y se arrepintiera de sus pecados. Y a través del libro de Hechos vemos que lo mismo lo recibía un gentil que un judío, que una hechicera,
que un mago. Y vemos a través de toda la obra que hizo el Espíritu Santo, que es casi que un cuadro de lo que también Jesús hizo en los evangelios, pero ahora a través de los apóstoles. Por eso Jesús dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que esta. Y vemos cómo en Lucas comienza hablando en su evangelio del Espíritu Santo y termina el libro de Hechos, aunque un poco como que en suspenso con lo que pasó con Pablo, hablando de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María y es el que llegó a nuestros corazones cuando nosotros creímos en Jesús como nuestro Salvador. Nunca podemos desligar la obra de la redención de la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante conocer quién es el Espíritu Santo, que es una persona, que es se le ha llamado la tercera persona de la Trinidad, que no es una fuerza, que no podemos ver separado de Dios, es el mismo Dios. En el libro de Hechos, capítulo 5, porque otra cosa interesante, aunque es un peligro hacer mucha doctrina del libro de Hechos, hay mucha teología sobre la obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 se narra al Espíritu Santo como el propio Dios, puesto que Pedro, el apóstol, le habla a Ananías y a Zafira y le dice, ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Y dicen, no le mintieron a hombres, le mintieron a Dios. O sea que nuevamente Lucas vuelve a hablar del Espíritu Santo y dice que es el propio Dios. O sea que estos libros tienen una alta enseñanza acerca de la obra del Espíritu Santo, desde los comienzos con Cristo hasta el derramamiento del Espíritu en los últimos de las naciones. Bueno, les animo que le puedan leer un día Lucas y Hechos. Lo dejo con el pastor que pueda abordar mucho más sobre el tema y que Dios nos bendiga mucho esta noche. Una pregunta que cierres. En todo este estudio que hemos hecho, que se ve que has estudiado profundamente la liga entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ¿has encontrado algo, alguna referencia a la conversión de Lucas? Porque si era gentil, se tuvo que convertir al Dios verdadero y al Señor Jesucristo. ¿Hay algo en la teología que has estudiado sobre este tema? Sí, hay personas que dicen, pastor puede dar más datos sobre Lucas, pero hay personas que dicen que Lucas se convirtió porque tenía sus padres, la Biblia enseña, uno era judío y el otro era griego, y así fue su conversión. No está narrado la conversión de Lucas en el libro de Hechos. Ya cuando él empieza a escribir Hechos, él estaba ahí con Pablo, no se encuentra narrado ahí, pero vino de su familia, que es una familia mixta, hasta donde algunos han investigado y han pensado, pastor? Es lo que creo. Gracias. Bueno, realmente la Biblia no dice acerca de la conversión, lo presenta ya convertido y muy activo ayudando a Pablo. Cuando uno va leyendo el libro de los Hechos, se da cuenta cómo de pronto hay un cambio en el relato y el autor se incluye en la historia, ayudando muy de cerca a Pablo como médico. Pero indiscutiblemente que tuvo una gran conversión y dedicó toda su vida al Evangelio y es el escritor que más investigó antes de escribir su Evangelio y el libro de los Hechos. Como dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, una afirmación. Sí. Bueno, hermano, vamos a terminar y lo